Imaginemos un combate artístico. ¿Es posible comparar dos artistas de distintas épocas? ¿Es válida una justa histórica entre dos obras pictóricas de distinto estilo? Esto es filosofía en la arquitectura y en el arte. Este análisis pertenece a una serie que he decidido realizar comparando obras de similar calibre de distintos artistas y de distinta época. Algunos estudiosos académicos de la historia del arte universal se oponen a comparar a dos artistas de distinta época y con diferentes estilos. Sin embargo, para aquellos buscadores de un arte atemporal, es necesario poner en la balanza diferentes expresiones plásticas y visuales a efectos de sacar lo mejor que la humanidad puede brindar hacia el futuro. En este caso no interesan las personalidades de sus autores, sino las obras por sí mismas. Dicho análisis no le quita valor al esfuerzo de cada autor en plasmar lo que a él le parece lo mejor de sí. Para iniciar este análisis comparativo, he seleccionado dos obras interesantes que tratan el mismo tema, la guerra. Las mismas son Los fusilamientos del 3 de mayo de Francisco de Goya y El Guernica de Pablo Picasso. Como criterio de análisis planteo 4 elementos interesantes a considerar. 1. La estructuración de la obra, o sea, cómo está planteada la composición. 2. El contenido simbólico que representa. 3. Los recursos estéticos que se han empleado en las mismas. 4. Las conclusiones, los mensajes, las sensaciones que le quedan a uno después de observar detenidamente cada obra. Los fusilamientos del 3 de mayo fue pintada en 1813 y 1814 por el gran pintor Francisco de Goya y Lucientes. Es un óleo sobre tela de gran tamaño. Por otro lado, tenemos otro gran óleo sobre lienzo pintada por Pablo Ruiz Picasso en 1937, pintura a la que denominó Guernica. Los fusilamientos de Goya aluden a la gran represión que sufrió el pueblo madrileño a manos de las tropas napoleónicas. El Guernica es una alusión al bombardeo aéreo que sufrió la población de Guernica en el País Vasco en plena Guerra Civil Española en el siglo XX. Vemos en ambas obras una denuncia de genocidio, una denuncia que implica un drama, una tragedia. Número 1. Composición estructural de las obras. En los fusilamientos del 3 de mayo, Goya plantea una estructuración de la obra en base a la proporción áurea a efecto de colocar estratégicamente los elementos que más quiere resaltar en su obra. Es por eso que los dos elementos más luminosos de la obra, tanto sea el valiente que abre sus brazos como la farola que está en el piso, están colocadas en puntos áureos de la composición. Existe un plano inferior que está proporcionado con un entorno difuso en proporción del número de oro. El ejército invasor predomina en superficie de la obra, pero es contrarrestado por la luminosidad de los defensores de Madrid. Aquí vemos cómo Goya quiere mostrarnos que el sacrificio, el martirio,
es una vía de redención. En el caso del Guernica de Picasso, observamos una composición central tripartita que aúna los elementos más significativos de la composición, a la vez que hay dos partes periféricas que también tienen iconos muy importantes a destacar. Las líneas entre la composición triangular central y las dos partes periféricas están entremezcladas para señalar el caos que devino después del bombardeo aéreo. No hay un elemento extremadamente singular y destacable en la misma. 2. Analicemos el simbolismo que subyace detrás de estas obras. Mientras que Goya utiliza un simbolismo entendible para todo público, en el caso del Guernica, Picasso emplea un hermetismo muy poco descifrable y asociado a ese bombardeo histórico. Es más, muchos piensan que en realidad el cuadro no está dedicado a Guernica y que fue un suceso, una alegoría a la guerra y que dio la consecuencia del ataque y volcó ese resultado hacia ese título. En el caso de Goya, vemos a una maquinaria aceitada de la guerra con rostros anónimos que están de espalda al espectador. Este recurso de ocultar los rostros de los verdugos implica un acierto de parte de Goya. En cambio, los rostros extremadamente humanos de aquellos que van a ser ajusticiados deviene en un sentimiento de impotencia, pero a la vez de rabia. Y ahí vemos cómo salen a la luz las diferentes reacciones de las personas frente a la muerte. Algunos se adelantan, otros se horrorizan, otros se cubren la cara, y sin embargo está el valiente, el patriota, aquel que abre su pecho a las balas. He aquí el punto central de la obra de los fusilamientos. En el Guernica, Picasso entremezcla símbolos iconográficos de su propia pintura con elementos de la idiosincrasia española, como el toro, el caballo, las mujeres, los pueblos, la guerra. Es un cuadro punzante donde las puntas pululan por toda la composición. Inclusive las lenguas de los personajes, tanto humanos como animales, están representadas como cuchillos afilados. Es un cuadro que connota violencia extrema. El dramatismo llega a su punto más elevado cuando observamos a la izquierda a la madre que sostiene un hijo muerto en brazos, a la vez que un patriota yace muerto sosteniendo una espada que está rota. A la derecha, una persona levanta sus brazos, no se sabe si por desesperación o porque ha sido alcanzada por las balas. 3. Recursos y efectos pictóricos utilizados en ambas obras. Mientras en Goya vemos una profusión de sombras y tonos terrosos, en Picasso vemos el dramatismo de las noticias leídas en periódicos plasmados en una obra en blanco, grises y negro. Como importante recurso estético, destacamos de entre las penumbras dos elementos luminosos. Estos son la farola que ilumina a los verdugos y sobre todo a las vestimentas del valiente, a las vestimentas del patriota, elemento clave en la coloración de la obra. A pesar de que Picasso también utiliza una fuente luminosa a través de una lámpara eléctrica, el efecto no es el mismo, ya que a pesar de estar alumbrando con haces de luz en forma de puntas, esta no hace mella
cromáticamente en la composición, debido a que también hay elementos de la misma tonalidad en otros sectores de la obra. Por tanto, es una obra que no tiene un punto focal hacia donde mirar, sino que distintas figuras van captando la atención en la medida que el observador se va aproximando y fijando a cada elemento compositivo. En el caso de Goya, la luz simboliza a la esperanza, simboliza a la decencia, simboliza el sacrificio en pro de los que vendrán. Es el destino de los héroes, sacrificarse por los demás. En el caso de Picasso, hay una exageración exacerbada de elementos escenográficamente dispuestos en la obra. Esto lleva a una confusión de lectura de la misma. No puede haber una lectura unitaria del Guernica de Picasso. Simplemente uno tiene que observarla y por sectores analizarla. En cambio, en el caso de Goya, toda nuestra atención se ve enfocada al valiente. El mensaje de Goya es la valentía como respuesta, como reacción ante la injusticia. Es una denuncia, pero una denuncia con la esperanza como respuesta. En el caso del Guernica es una denuncia y punto. No existe un mensaje edificante que no nos deje un sabor amargo. 4. Las conclusiones, las sensaciones edificantes que se desprenden del análisis de cada una de estas obras. En definitiva, podemos rescatar en el caso de Goya los valores atemporales de una gran obra de arte. Pero en el caso de Picasso, solamente podemos rescatar un panfleto estético. Estos conceptos quizá pongan los pelos de punta de aquellos que son sensibles a hechos que no hace mucho tiempo ocurrieron en España. Es posible que reciba críticas respecto a tocar el ícono del arte del siglo XX de la pintura española. Lo que ocurre es que al comparar ambas obras surge claramente cuáles son los criterios que debe seguir un artista para expresar un sentimiento y que sea edificante a efectos de cumplir la misión que tiene el arte en toda civilización. La obra de los fusilamientos connota un humanismo valiente, aquel que merece la pena ser vivido. La obra del Guernica denota una abstracción deshumanizada. Debo decir que los fusilamientos me dejan un sabor a optimismo, mientras que el Guernica me deja una sensación de pesimismo, un sabor amargo. ¿Qué opinas? Déjame tus comentarios. Es importante que me digas qué piensas y suscríbete para seguir agregando más contenido a esta serie comparativa de obras de arte. Esto fue Filosofía en la Arquitectura y en el Arte. Nos vemos.